Hola, buenas tardes. Hola, bueno, en esta tarde de mayo vamos a... Bueno, primero vamos a decir que vamos empezando el mes, es Ajá. 1 de mayo. Y vamos a hacer una recapitulación de algunos temas, conceptos que hemos ido estudiando y aprendido en estos últimos meses que, pues bueno, como siendo parte del primer semestre de psicología, pues está bastante interesante en esta nueva etapa de parte de las dos. Nos encantan las corrientes que hemos visto, corrientes filosóficas, pero pues nos gustaría traerlas un poco más a la realidad, a nuestra vida actual, al presente, y pues que no solo se queden en los libros, que no lo veamos como algo lejano, algo como tedioso de estudiar, sino más como saber implementarlo a nuestro favor. Y de eso nos encantaría hablar el día de hoy. Sí, de cómo nos hemos ido relacionando y vinculando con estos teorías filosóficas que hay veces que las tenemos en la cabeza, pero ahorita las vemos plasmadas desde una estructura, pero también está bueno, sí, traerlo a la vida cotidiana y en qué definitivamente nos puede aportar sobre lo que queremos y la forma en la que queremos ver la vida y actuar en la vida. Y bueno, somos dos chicas foráneas. Dos chicas foráneas, que las dos no nacimos aquí en Vallarta, pero definitivamente coincidimos y pertenecemos aquí en Vallarta por este amor a el mar, a unas ganas y a una motivación de algo distinto de lo que crecimos, pero tampoco bueno, lo podemos ir hablando conforme al episodio, pero con una historia como todos. Y bueno, mi nombre es Mariana Chávez. Mi nombre es Carol Pulido. Y esto, pues sí, y bueno, vamos a iniciar hablando un poquito sobre nosotras. Sobre esta historia que, como dijo Wilhelm Dilthey, la historia nos define al tiempo y al momento, y que todos los hombres viven en esta historia, todas las personas viven esta historia, y bueno, igual y te quería preguntar, Carol, ¿qué es para ti este concepto acerca de qué nos define la historia y qué tan extremistas podemos o no podemos ser ante este concepto de si nos define o no? Ok, va, me encanta. Bueno, como también dijimos que somos foráneas y me considero muy diferente a antes, a como fui creciendo, a como soy ahora, entonces sí me quedo pensando mucho en este concepto de la historia porque claramente es algo que es parte de mí, no va a dejar ser parte de mí, sea donde sea que esté en Tijuana, si esté aquí, donde sea, va a ser algo que está conmigo y que me hace ver la vida de alguna forma, pero moldeado a mi manera de verla actual, ¿saben? A mi contexto actual, pero no sé hasta qué punto podríamos decir que nos define totalmente, porque claramente es una carga que traemos, son cosas que hemos aprendido, que aunque puede que no las utilicemos, no las queramos ya como poner en práctica en nuestra vida, claramente es conocimiento que ya tenemos, o sea, es conocimiento que nos fue formando, que si yo no hubiera sabido, no hubiera pasado cosas por las que pasé, no sabría ahorita lo que sé, no sabría cómo se siente haber vivido en tal situación, no sabría, tal vez hasta nos ayuda a empatizar mucho con las personas, porque es como, ya no sé, en este momento no me siento así, pero me sentí así y no voy a decir que entiendo cómo te sientes porque cada quien tiene su historia, pero sé que, o sea, es como, creo que en sentimientos es un poco más fácil empatizar, no en situaciones, pero un poco en sentimientos, ¿sabes? Entonces siento que podemos caer, hay una delgada línea entre victimizarnos y culpabilizarnos, en ese sentido de que es que me pasó esto y por eso soy así y ya, o sea, es por eso de que ya me pasó eso y soy así. Y es como, no, o sea, si ya tenemos 18, 19, 20 años, pues tenemos un poco más de herramientas y un poco más de conciencia para poder moldear eso que te pasó. O sea, no voy a decir que superarlo, olvidarlo totalmente, pero puedes moldearlo conforme lo que vas aprendiendo y adquiriendo de las personas, del entorno, de ti misma, para ahorita ir creando algo diferente, que tal vez en unos años
vas a decir, no, pues es que eso no. Sí, y definitivamente va a pasar. Entonces es parte de, y eso es la historia, o sea, ni la historia que pasó hace años es mejor que la que está pasando ahorita, ni peor, simplemente es historia, que es para contarse. Claro, sí, fíjate, creo que, o sea, está bueno este concepto de la historia y el tener una conciencia histórica que pueda mostrarnos pues cierta parte de lo que somos ahora, pero sí, justo creo que tal vez podríamos quitar la palabra definir, porque tal vez, o sea, a ver, o sea, definir es como ya algo que está trazado. Una definición. Entonces, ajá, o sea, literalmente, o sea, podemos así deconstruir la palabra y es como, es algo definido y que, ok, tal vez es el contorno de la figura, pero no necesariamente esa figura está marcada con plumón permanente. Okay. Que es de lápiz, se puede borrar. Se puede ir borrando, se puede volver. Se puede ir borrando y no hay problema. Y creo, pero se puede ir borrando la definición, pero sí es una realidad. La figura sigue ahí. Ajá, va a seguir ahí la figura y va a seguir ahí ese camino que ya está atrás. Porque creo que he estado en las dos partes. Yo me he visto como viendo los porqués de mi historia, de cómo los porqués de lo que soy ahorita se pueden ir encontrando en mi historia. Pero creo que también eso puede llegar a ser como, se puede ver desde un punto más negativo o más fatalista cuando hay aspectos en tu historia que puede que perjudicaron a el ahora tuyo o que traen un resultado que puede ser negativo, al igual como puede ser positivo. Entonces creo que es importante reconocer esa historia, porque por más que sea a veces fuerte, y creo que, o sea, como todos, o sea, tampoco es como que yo haya tenido muchas cosas, creo que tuve algunas situaciones y experiencias que definitivamente pues me marcaron y que creo que ahorita sí estoy en un punto en el que las acepto. No sé si las agradecería, agradezco mi yo ahorita que lo puede procesar de cierta forma y la importancia de estudiarlas, porque volvemos a lo mismo, o sea, a mí me gusta mucho, o sea, este concepto del ver nuestro porqué, nuestro background, nuestro background, porque también va a depender de cómo tú lo vas estudiando. Porque, a ver, pues lo podemos ver con lo de los años. O sea, puede que una persona tiene más años y por ende va a tener más experiencias por una cuestión matemática, claro. Pero ¿qué tanto aprendió de estas experiencias? Exacto, o sea, vivirlas no es como hasta qué punto es suficiente vivir solo las cosas. Uh-huh. Sí, porque vivirlas vas a vivir. Vas a vivirlas, o sea, no puedes evitar vivir algo, o sea, no puedes evitar vivir en sí, o sea, vas a ir pasando, las cosas van a ir pasando a tu alrededor y si tú no estás abierta a ver, a realmente aprender, a tomar lo que te venga, es como no, o sea, la experiencia es solo haber experimentado eso, es tener como conocimientos, ¿sabes? O sea, es como tener conocimientos, o sea, al fin es lo que te va a ir dando como un poco más de camino para seguir viviendo, ¿saben? No sé, ¿sí me entiendes? Sí, claro, o sea, y van a ser a partir de esos aprendizajes, porque claro que podemos aprender ahorita, vuelvo a lo mismo, el leerlo en un libro, claro que nos puede ayudar a eso, pero el aplicarlo en la vida, y hay veces que ya leíste alguna situación o sobre algún aspecto que te ayuda a gestionar algún problema, pero hay veces, la mayoría de las veces, se te presentan los problemas y tal vez sí tienes las herramientas, pero no las vas a tener siempre todas. Y es que no es como que, ay, si ya me leí tantos libros, ya. Sí. Es como, no, o sea, lo leíste, qué chido, pero lo estás implementando, o sea, realmente te has ayudado a ti mismo, a ti misma con lo que has aprendido, con lo que has leído, o sea, siento que, y como tú dices, me quiero regresar un poco a lo de que no es tanto agradecer que te haya pasado algo que pues no o sea, hay cosas que yo recuerdo que son horribles y no digo, ay, no, o sea, súper agradecida porque me pasó eso, o sea, quisiera no haber pasado por cosas, o sea, claro. Todos quisiéramos haber evitado muchísimas cosas, pero hasta cierto punto es como,
Si, por ejemplo, un poco hablando más personal, si yo no hubiera tenido la relación que tuve con mi familia de Tijuana, si yo no hubiera estado tan inconforme viviendo ahí, con la ciudad en sí, con muchas experiencias no tan placenteras que viví, cuando me vine de vacaciones acá a Vallarta, porque yo vine de vacaciones 3 semanas y me enamoré de aquí, me regresé y fue, ya no quiero estar aquí, me quiero ir. O sea, si no hubiera estado ni tan inconforme con mi vida allá, ni me hubiera encantado tanto Vallarta, no me hubiera venido. O sea, seguir allá, mi vida sería completamente diferente y no creo que hubiera sido tan positiva, la verdad. O sea, agradezco el punto en el que estoy, lo agradezco muchísimo porque es como, neta, jamás me imaginé que tendría la oportunidad de cambiar mi vida tan drásticamente. O sea, dejé todo, pero no sé. Pero también es lo que te trajo aquí. Sí, entonces, o sea, es lo que me trajo aquí. Tal vez podemos cambiar la frase en tal vez no me define, pero sí es parte de mí esa historia. Claro. Y esa historia, claro que es lo que te trajo aquí, pero tampoco yo le daría como... No también es todo daría crédito a eso. Exacto, porque ese crédito fue tuyo. Exacto. Porque, a ver, ¿cuántas personas no pudieron haber venido a un lugar de vacaciones y es como, ay, qué cool sería vivir ahí? Y regreso a mi triste realidad. Ajá, y regreso a una realidad y que, a ver, o sea, también es como, y algo que a mí también me pasó era como, a ver, en este lugar que siento esta satisfacción, que siento este fluir, también van a pasar situaciones negativas, porque así es la vida. Entonces, como que darte cuenta de eso está cañón. Cuando estuve aquí, o sea, cuando recién me mudé, yo como que no caí en cuenta que me mudé, así de estado, literal, ¿sabes? No, es que sí te fuiste. O sea, sí, me fui muy lejos. Entonces, yo venía como con la adrenalina. O sea, yo estuve en Tijuana un mes, después de eso, estuve un mes como para estar con mis amigas y con mi mamá, ¿no? Pero estaba de que ya me quiero ir a Vallarta. O sea, ese rush. Sí, entonces llegué aquí y era de que no manches, ya regresé, me encantó mi lugar, de aquí soy. O sea, te lo juro, o sea, yo llegué y estaba súper emocionada y estaba así hasta que pasaron como un mes, me metí a trabajar de mesera y me empezó a hacer como muy pesado eso, me enfermé y me di cuenta que no estaba mi mamá para hacerme un tecito. ¿Sabes? Sí, un caldito de pollo. O bueno, no, de verdura. Un caldito de verdura. Pero, o sea, Pero ese está sí. Y no, y eso que yo no vivo totalmente sola, o sea, vivo con mis tías. Pero yo jamás había sido. Nunca había, o sea, hablado con mis tías cuando yo tenía 3 años. O sea, no era unida a ellas, no les tenía confianza. Entonces llegaba a la casa, me sentía sola. O sea, llegaba del trabajo a las 12 de la noche y llegaba cansadísima, muerta de lo enferma, y me llegaba a hacer un té. Y me iba a la cama y estaba de que llore y llore. Yo decía de que lloraba, decía, yo elegí esto. O sea, yo elegí esto y me gusta mucho, no me arrepiento. Pero como que apenas me cayó el 20 y dije, wow, que donde sea, o sea, no es el lugar, puede que sea el lugar en ciertos aspectos, pero me di cuenta que yo era consciente de que yo lo elegí y de que eso iba a pasar. O sea, dije, en Tijuana pasaron cosas muchísimo peor que estar enferma y hacer un test yo sola. Pasaron cosas así y la supe superar muchísimo, o sea, las supe sobrellevar. Claro. Como pude en ese momento, que ahorita yo lo haría de una manera completamente diferente, pero pues gracias a que las llevé de esa manera, ahora sé que tengo otras opciones. Sí, definitivamente, cómo fuiste creando tu realidad. Justo. O sea, y en la forma en la que tú quisiste, con esa motivación, con ese valor, y definitivamente también en eso hay un cierto miedo. Hay un miedo a lo desconocido, claro. Pero también esa emoción es un extremo, o sea, son extremos, sí, porque muchas veces nos vamos, la mayoría de las veces ese balance va costando con el tiempo. Y sí, fíjate, yo también vine de Guadalajara acá, pero fue desde un aspecto también como de querer algo nuevo, sí hay también una insatisfacción tal vez en ese lugar de origen, no desde una forma completamente negativa, pero sí de que quiero algo distinto. Claro, yo sé que existe mucho más y... Sí, y estoy viendo más y quiero ser parte de esto, y esto también tiene como esa valentía y también ese duelo, porque hay un duelo detrás, claro. Hay un duelo,
una forma y un aspecto que hace que, pues así es la vida, que no todo el rato vamos a estar con el hype y con la vibra al millón, pero creo que es buscar las herramientas, cada quien buscar esas herramientas que le funcionen para pues ir transitando esa vida que una quiere, que una aspira a, obviamente con los pies en la tierra, o sea, que eso es como, creo que últimamente se puede ver desde un aspecto muy positivismo tóxico, claro, o algo así, o tal vez alguien que nos esté escuchando o algo así que diga de que, ay, no, o sea, ¿cómo le vas a decir eso o sea, sí, cómo que la vida que quieres la puedes crear? O sea, obviamente hay mucho privilegio, obviamente hay unas situaciones distintas, pero definitivamente por la forma en la que yo lo he experimentado, o sea, y no una manifestación de esotérica que normalmente se tiene, sino como con este fluir de la vida, ir buscando las herramientas que nos pueda proporcionar esa vida que queremos. Y es que, claro, o sea, cada quien desde su contexto, desde sus posibilidades, tiene diferentes herramientas, o sea, sí, y para esa persona van a ser las mejores. O sea, puede que dentro, o sea, para ti mis herramientas sean como, o sea, no manches, yo no podrá con eso, o cosas así, ¿me entiendes? Pero siento que también eso es parte de lo que tú dices, que ahorita es como mucho de que no, es que tú puedes, de que tenemos que, o sea, tienes simplemente que levantarte temprano, hacer ejercicio, comer bien, cuando sabemos que pues la neta no se puede, o sea, muchas veces no se puede, o sea, el tiempo, la vida, todo va súper rápido a nuestro alrededor, o sea, no es como, o sea, ahí es cuando empieza también, se cae el otro extremo de la culpa, o sea, de cómo ¿por es que qué todos... no me levanté a las 6 de la mañana, hice meditación? Exacto. Y fui a correr y tengo mi jugo verde ahorita ya? Pues tal vez ese día tenías que tomarte un café y unas galletas de camino a la escuela porque ya estás cansada y también está bien, o sea, es muy fácil caer en los extremos y sobre todo en esta era que estamos viviendo de aspiraciones, digital. Ajá. Ok, y ahorita que estamos tocando un poco este tema de los hábitos que están como más al alcance de nuestras manos, como el meditar, el yoga, estas técnicas. Esta conciencia porque de eso va una meditación, con esas parte del objetivo del meditar, o bueno, para mí, porque puede que sea para cada quien, pero es como el estar consciente de tus acciones, o sea, estás esos 15 minutos consciente de tu cuerpo, de tu respiración, para ya después actuar desde una forma consciente. Había un concepto que es como responder y no actuar, o sea, no, más bien, no reaccionar. Actuar desde una forma que estés respondiendo ante algo y no reaccionando. Una reacción como así de... instantánea. Y parte de de las meditaciones y de esta conciencia es como estar desde una neutralidad. Y esta neutralidad la podemos ver en el concepto que da Osler de Epoch, que es el estado de reposo mental, que no se afirma ni se niega. Y bueno, platicábamos de de cómo vemos tú cómo ves este balance de no negar ni afirmar algo, porque entendemos que este concepto es para poder tener apertura a la demás información. Exacto. Y creo que es importante tener esa apertura hacia la demás información, pero ¿en qué momento tenemos que a veces, o al menos yo me siento que a veces sí tengo que estar, o ya tengo una percepción de una idea más de un lado que del otro? O sea, ¿y tú crees que es bueno estar todo el tiempo con ese balance o de repente tener como cierto criterio? Porque creo que ahí es como sí buscar un criterio, pero sí una neutralidad a veces puede ser más difícil de lo que pensamos. De hecho, sí, eso es lo que me he puesto a pensar mucho. Las clases de filosofía que tenemos sí me dejan como pensando muchísimo. O sea, en mi casa me pongo a recordar y digo, es que hay un
punto en el que yo, cuando me preguntan, no sé, mi opinión sobre algo, mi postura sobre algo, no sé qué decir muchas veces. O sea, como que tengo mucho en la cabeza que yo digo, es que sí, pero también no, pero sí, pero no, ¿sabes? O sea, todo puede y puede no ser. Sí, que ves las percepciones y es que perspectivas. hay muchos conceptos que a tomar en cuenta para poder dar un criterio de algo. Y es como siempre, siento que casi siempre vas a estar dejando algo de lado. Y es como, a veces yo sí me quedo como que me frustro y digo, es que no sé, o sea, es todo o nada, pero no, o sea, puede ser no o sí, o los dos al mismo tiempo. Entonces, siento que está súper bueno para ti mismo, para ti misma, estar abierta a recibir, o sea, recibir información, porque todo el tiempo estamos recibiendo información ahorita, o sea, es demasiada, más de la que tal vez necesitamos, pero siento que de nada sirve que te den la información si no vas a estar como, ok, sí, la tomo y la transformo, la moldeo para mí, ¿sabes? Pero también hay un punto en el que dices, no, o sea, yo me siento cómoda con esto, o sea, es que también es eso, o sea, siento que tiene mucho que ver con esto, quedarte a pensar un rato, aunque sean 5 minutos, o sea, reflexionar en, me siento cómoda con esta decisión, con esta manera de pensar que yo tengo, o sea, ¿de dónde la saqué? O sea, ¿la tengo porque me dijeron que la tengo que tener? ¿O la tengo porque como que sí estoy de acuerdo, pero como que siento que tengo que estar de acuerdo, ¿sabes? Ajá, o sea, hasta una presión, Sí, o tal vez ya presión. lo haces por mera reacción, o sea, por mera cotidianidad de que, bueno, pues sí se supondría que tendría que estar de acuerdo con eso, entonces, ¿no? es como, sí, darte esos tiempos para ver, como bien dice de que la fenomenología, ver hacia adentro, o sea, ir quitando todo, o sea, es muy difícil, pero es más como en la práctica, vas de poco a poco ir quitando a este juicio, o sea, te sientas y te pones a pensar en tal cosa, ¿no? Y es como, no sé, le voy quitando los juicios, le voy quitando mis inseguridades, le voy quitando las ideas de las demás personas, las presiones, todo. Es como ir quitando todo, irlo desmenuzando y ver qué realmente es para ti como el concepto crudo en sí. Esa esencia. Ajá, esa esencia del concepto y cómo tú te sientes al respecto de él. O sea, qué te hace sentir a ti, a tu propia esencia. Se siente cómoda con eso, ¿sabes? Conviviendo con eso. Entonces siento que es más eso, como en el punto en el que tú te sientas como no como conectado, como... ¿Se me entiendes? Sí. Como en claro. sintonía con un pensamiento, con eso que después es lo que se lleva a la acción. Sí, definitivamente esa reflexión que hay que tener de, tal vez sí, se pasaba de una reflexión al objeto a una reflexión al sujeto y al sujeto propio, al cómo, qué tan importante es de cómo se me presentan las cosas, pero más importante va a ser de cómo yo me doy cuenta que veo las cosas. Una disculpita. De cómo yo veo las cosas y cómo actúo ante las cosas que se me van presentando, ante la vida en general que se me va presentando. Y creo que es algo que a ver, dilo. Fenomenología. Eso era, que va como que nos ayuda así justo como lo dijiste muy bien, como desmenuzar. Creo que siempre en cualquier concepto el desmenuzar vamos a llegar a un punto, o sea, y el punto más natural y más donde llegue más nuestra esencia. Y es que también puede que todavía haya más adentro, pero tú quisiste llegar hasta ahí. Ajá. ¿Sabes? Sí. O y sea, creo que uno sabe cuando sí, ya llegó. Exacto, Uno eso. sabe También cuando ya hablaba llegó. mucho, mencionaba la intuición. Sí. La intuición es muy importante y no es como que, me dijo que mi voz en mi cabeza. No, o sea, es más como, esa intuición es como ese yo interior. Ajá, ese interior que siento que es como, o sea, hipotéticamente como la voz de ese tú que está desnudo en todos los sentidos. O sea, que no tiene todos los juicios que tú ya tienes, que no está viviendo en esta realidad en la que estás rodeado de muchísimas cosas. Es como puramente, simplemente es. ¿Tú a eso le dirías la conciencia? ¿Dirías que eso es la conciencia? ¿Eso que puramente es?
Siento Porque que... luego hay debate de Ay, que es sí, conciencia y siento que no. Siento que sí. Ajá, porque ahorita que lo estabas Sí. describiendo dije, es que para mí creo que eso es la conciencia, es como ese yo puro y ese que dices, no, es que esa intuición, ese Claro. saber que hay veces que ni sabes que sabías. Exacto. O sea, que es como, wow, o sea, esa sabiduría, porque sí es una sabiduría y también ignorancia que puede llegar a ser esta conciencia que sí va a ser lo más real, pero tal vez no siempre va a ser la que No es te como lleve... que sea un Dios correcto Ajá, que te va a guiar. Exacto, O sea, exacto. No solo tampoco es... lo pongamos, simplemente Ajá. es. Y va a ser la forma más pura tuya. Y de eso yo te quería preguntar, por ejemplo, aquí con esto de la conciencia, ya que estamos ahí, en estas mismas lecturas de Osler, también vemos cómo ahí Sartre da como una cierta crítica hacia Osler y habla sobre la intencionalidad. Y como para Sartre la intencionalidad no es solo un aspecto de la conciencia, como lo era para Osler, sino que la intencionalidad es la conciencia. O sea, ¿tú crees que la intencionalidad siempre va a venir acompañada de la conciencia o que puede no ir de la mano? No siento que vayan de la mano. Sí. Porque hay veces que yo digo, o estoy consciente que la verdad, tal vez la decisión que estoy tomando no es la más adecuada para mí, pero la tomo. Sí. Y no es con la intención de wow, la estoy tomando con esa intención de que sé que me va a hacer muy bien, que sé que... No, o sea, simplemente la tomo porque, pues, no sé, quiero tomarla a veces, ¿sabes? Entonces es como, puedes ser muy consciente de algo, pero la intención no va a estar siempre ahí, o sea, siento que la intención sí es como algo más... ¿Cómo te puedo explicar? Algo que tienes que... Con una motivación, Ajá, o con un objetivo. Tienes ¿no? que, O sea, que pensarlo un poco más, o sea, sí. más. Es como, ¿con qué intención hacer? Porque la verdad actuamos sin muchas intención. veces sin intención. La mayoría de las veces. Sí, o sea sí. Y no es tanto, o sea, no es como nuestra culpa de que, ay, es que somos, no sé, tan vacíos o no. No, o sea, simplemente la vida nos pide tomar decisiones tan rápido, con tanta presión y con tanto juicio de que esperando qué vas a hacer, qué vas a decir. Y es como que no me puedo sentar a pensar bien. ¿Con qué intención quiero hacer esto? O no esto? lo tenemos aprendido, o sea, no nos enseñan a tener como intencionalidad, porque puedo ser consciente de algo y puedo ser consciente de que estoy actuando de cierta manera, pero no lo estoy haciendo con una intención, ya sea para mi beneficio o no. Entonces, también yo cuando leí eso como que dije, creo que difiero un poquito con tu crítica, porque sí creo y yo me he encontrado siendo consciente de algo, pero no teniendo esa intención de hacer algo. Y creo que también puede ser desde, por ejemplo, cuando tú haces algo, pero no lo haces con una intención de dañar a alguien, y tal vez ese comentario sí dañó a esa persona. Entonces, aquí cómo lo vamos a juzgar. No fue su intención de esta persona, pero pasó y esta persona estaba consciente de sí misma. Exacto. Pero tal vez no estaba consciente de la otra persona. Y eso está muy... Y eso nos pasa todo el tiempo. Claro, eso que estabas diciendo ahorita, y es que estamos hablando de la conciencia, que es como nuestro yo, que solo es más puro y todo. No creo que ese yo puro tenga intención. No. O sea, no tiene, simplemente es. ¿Cómo va a tener intención si no tiene juicios? O sea, si no tiene como todo lo que nosotros... O sea, formar una intención sí conlleva como de muchos aspectos, de ir tomando cosas. Y si esta conciencia, este ser yo puro esencia, está desnudo, es como le quitaste todo, no va a tener intención. ¿Sabes cómo? Sí, definitivamente. O sea, la intención viene, sí creo que venga de la conciencia. Viene de ella. Puede ir acompañado, pero no va siempre de la mano. O sea, y creo que el reconocer esto también, a mí al menos me da como cierta sentimiento de responsabilidad, de decir como, ok,
voy a verme cuando estoy actuando consciente y cuando lo estoy actuando desde la conciencia y con esta voluntad, con esta intencionalidad. Y creo que es cuidar desde qué intención vamos a actuar, pero también siendo amables con nosotras mismas, claro. O sea, porque a ver, o sea, problemas y dificultades va a haber todo el tiempo y errores va a haber todo el tiempo, pero qué importante es conocernos a través de cualquier cosa que se nos presente y a través de cualquier filosofía o cualquier escuela a la que querramos llegar, ya sea por medio de una religión, por medio de un trabajo, o sea, por lo que sea. Creo que siempre va a depender de cada persona la forma en la que vaya actuando, y creo que ahorita nuestro entorno justo no está como muy... No digo que sea imposible, claramente no es imposible, pero sí, justo como bien decías, nos ponen a tener decisiones tan instantáneas y tan así, que hay veces que sí cuesta sentarme 2 minutos en pensar qué voy a hacer con esto, pero qué bonito es reconocerlo y tal vez ponerlo en práctica en lo que lleve de cada persona, claro, o sea, en las posibilidades de cada persona. Y ya como para ir un poco cerrando con esto de la intención y la conciencia, es entender que claramente primero tenemos que ser conscientes, tenemos que saber, porque suena responsable, o sea, como muy así, sino que podemos. O sea, podemos, pero no desde una posibilidad, sino de que podemos desde... Tenemos las capacidades para hacerlo. Exacto, tenemos las herramientas, están ahí, o sea, está ahí adentro de nosotros, o sea, sí. el tener la conciencia para poder actuar y pensar con intención, o sea, obviamente vas a estar un poco más en el momento para intencionar un poco tus actos, tu vida en sí, contigo, con los demás, pero también no desde un juicio. Claro. Y es desde un juicio, porque creo que es a lo que podemos caer siempre, ¿no? De cómo desde chicos nos han formado entre di lo que es bueno y lo que es malo. O sea, entonces nos quedamos desde este extremismo de no voy a hacer esto porque es totalmente malo, o no voy a hacer esto porque y sí voy a hacer esto porque es totalmente bueno, y ese es el camino al que quiero. Podemos recordar que la filosofía de valores del vitalismo lo que busca es no catalogar en lo que es bueno y malo, y a partir de ahí ir creando la perspectiva propia, porque sí creo que es importante como saber lo que quieres y lo que no quieres, o sea, cuando sabes la mayoría de las veces sabes la otra. Sabes la otra, pero creo que en este mundo que sí nos lo ponen todo como muy blanco y negro, es bueno el ir en esta contracorriente y ver todo desde un aspecto más abierto, y creo que cuestionarnos como justo qué nos han dicho que es malo, qué nos han dicho que es bueno y qué funciona para ti, porque puede que tú hayas crecido con unas ciertas ideas y ciertos conceptos sobre lo que nos beneficia y nos perjudica. Y claro que hay algunas que podemos traer con nosotros, pero va a depender de nuestra perspectiva y de nuestra realidad sobre cómo vemos ahorita estos conceptos que nos fueron adquiridos y son aprendidos. Y creo que es parte justo para ir cerrando, creo que es parte como de esta madurez y de esta forma de ir creciendo, o sea, ir aceptando nuestro pasado, pero al menos yo no quiero que me defina mi pasado. Exacto. Tampoco es eso, no quiero que me defina, pero tampoco me quiero hacer como completamente ajena a él, ¿sabes? Es encontrar este punto en el que ya puedo hablar de mi pasado, puedo hablar de él desde un lugar muy diferente, puedo hablar de él, puedo reconocer las situaciones que experimenté, puedo reconocer que yo también hice cosas que perjudiqué a otras personas,
y reconocer que ya no soy esa persona, pero tampoco soy una completamente diferente. O sea, somos una mezcla de todos, siento. O sea, todas las personas que hemos conocido en nuestra vida son parte de nuestra historia. O sea, de cada persona tú vas tomando algo. O sea, consciente o inconscientemente muchas veces. Sí. O sea, pero vas tomando algo, o sea, y siento que es bonito, porque es bueno, eso me hace pensar a mí como quiero actuar con intención para que lo que la gente como que interprete de mí o no interprete, adquiera de mí como la esencia que logren ver con sus ojos, con su perspectiva, sea tal vez más beneficiosa que perjudicadora, ¿sabes? Y que también no la puedes controlar. Ajá, todo el exacto, rato. O sea, pero también no vamos a controlar lo que los demás piensan. Ajá, exacto, pero estar yo en un punto en el que sé que lo que hago es con intención. O sea, por eso te digo, si las demás personas lo van a tomar desde su perspectiva, con todos sus juicios, lo que sea, pero saber que yo no estoy como actuando solo por actuar. O no estoy desde siguiendo tu verdad, claro, desde tu desde mi esencia. yo, de lo más puro que puedo llegar en este momento, que tal vez en otro momento va a ser tal vez más dentro, un poco más fuera, va a ir cambiando, ¿sabes? Y desde tus conocimientos es bonito, y también como aplaudir eso, esas ganas por aprender, esas ganas por cuestionar y también Sí. reflexionar acerca de nuestros actos, ya sea los pasados, sea como los que vienen. Claro. O sea, podemos cuestionar todo siempre. todo siempre. Y creo que aquí queda como mucho esta frase de como no juzgar a tu yo del pasado con las herramientas que tienes ahorita, que creo que eso también nos puede, al menos a mí sí me atormentó mucho tiempo, que era como, ¿por qué actúo de esta manera? Y así, y creo que la forma en la que es, al menos para mí, más fácil fluir con la vida es como aceptar estas situaciones que pasaron, y también para verlas desde un aspecto también con más compasión. Claro. Compasión hacia nos falta una mucha misma, compasión muchísima. con nosotros mismos más que nada. Con nosotros mismos, con las demás personas, pero creo que es más fácil. Hay una meditación que habla sobre la compasión, porque, bueno, eso lo podemos poner después. Hay meditaciones que no es poner la mente en blanco, es al contrario, son para tener una imaginación, y hay meditaciones que es eso, sobre cómo es mucho más fácil la mayoría de las veces tener compasión hacia las demás personas, pero hacia nosotras mismas es a veces puede llegar a ser difícil, pero no imposible. Y creo que siempre por más cursi que suene, yo soy cursi, o sea, el hablarnos con ese amor que a veces cuesta, y ver a nuestra yo del pasado con eso, con una compasión y también desde con la sabiduría y con los conocimientos de la hora, que no han sido de a gratis y no han sido fáciles. Y es que si no hubieras actuado de esa manera, ¿cómo sabrías en este momento que no quieres volver a actuar así? O sea, si yo experimenté tal cosa que hice, que pasó, y que no quiero volver a vivirla, es porque ya la viví. O sea, yo sé que ya la viví y sé que no quiero volver a vivirla. Y si no la hubiera vivido, pues en algún momento tal vez sí me toca, ¿sabes? Es como... Y tal vez en algún momento vas a volver ahí y vas a decir, para recordarte, y la vida te vas a presenta esas reconocer. experiencias. Yo me he dado cuenta de que, no sé, estaba en muchas situaciones, la misma situación, por decir así, que hace años, y sí reconozco, o sea, reaccioné o actué, más que reaccioné, respondí de una manera completamente diferente. Y está muy chido eso, está muy, muy, muy chido, porque es como darte cuenta que ya no estás en ese lugar, pero tampoco eres completamente ajeno a ese lugar, porque lo vas a recordar y es parte de tu historia, de todo, pero... Y es bien bonito darse cuenta de que ahora pueden presentarte ciertas situaciones que tal vez antes las pudiste haber reaccionado o pudiste haber actuado de una manera que tal vez a ti no te gustó, y ahora que dices, mira, ya se me presentó y ya tengo ciertas
ciertas herramientas, cierto conocimiento que la puedo abordar de otra forma, de una forma en la que me siento más yo, que me siento más en paz conmigo misma. Creo que es eso, o sea, vamos a ir caminando y ya viste el hoyito donde donde te tropiezas siempre, y está en nosotros, y pues sí, tal vez se te olvidó que ya estaba ahí, y te vuelves a tropezar y te vuelves a tropezar hasta que captas que ahí está, o tal vez captas y ya te vas por otro lado, y tal vez un día se te va a olvidar y vas a volver a tropezar. Y creo que eso es, pues, hay una belleza en este tropezar y también en esquivar el hoyito de la vida y en estos baches que habrá siempre en el camino de la vida. O sea, es una realidad, y creo que es mucho más, al menos a mí me da más paz tener esta conciencia de que van a haber estos altos y bajos, pero cuando esté ese bajo lo voy a disfrutar. Bueno, ese alto lo voy a disfrutar, y también ese bajo, como vivir esas situaciones. Claro, es necesario, todo es necesario, la verdad. No todo puede sentirse bien siempre, no todo puede sentirse mal, y siento que está como genial. No sé, ahorita que estabas hablando de eso, en mi mente estaba pasando como, o sea, no sé, me pregunté qué genial sería ver como las esencias, ¿sabes? No sé, o sea, se me vino a la mente eso de cómo, o sea, ver, no la ver esencia de cada las persona. personas. Wow. O sea, no ver a las personas con los juicios que tenemos de estar viendo lo físico, ¿sabes? Las acciones que hizo, no, o sea, ver su esencia. Sí. Siento que estaría increíble. O sea, estaría increíble. Sí, sería otro mundo completamente. No sé si mejor o peor, pero sería otro mundo distinto. Estaría increíble. Y creo que podemos buscar eso. Sí, buscar ver hasta la el esencia punto, de las personas. Y que también aceptar que va a ser la perspectiva y la percepción a ti te da esa esencia. Pero qué bonito, o sea, y qué bonito poder ahora pensar en la posibilidad de tú expresarte y tú comunicarte a través de tu esencia. Entonces, creo que eso es como me voy con eso, con esa esencia, sí. que en general es lo que somos, y es lo que, ya sea físico o energético, se va a ir transmitiendo hacia lo exterior, hacia el mundo. Y en el momento en el que tú reconozcas que existe esa esencia dentro de ti, ya te abre para saber, existe dentro de los demás, y ser menos como juzgona, menos, ¿sabes? Con las personas. Es como que sé que hay una esencia, o sea, yo sé que también hay una esencia dentro de esa persona, y creo que empezar como a ver más esencias. Sí, hay que ser ver más esencias. Ser y ver más esencias. Definitivamente. Muy bien, hay que ver más esencias. Gracias, hasta luego. Adiós.